Este video se dirige a las personas representadas por el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, IRESOT, en el macrocaso 10 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Recordemos que la JEP trabaja por macrocasos. En este momento se encuentran abiertos 11 macrocasos dentro de la JEP. Un macrocaso agrupa una gran cantidad de hechos con algunas similitudes entre sí. Este macrocaso 10, denominado Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP en el marco del conflicto armado, si bien estudia hechos muy diversos, tales como los homicidios, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, las tomas guerrilleras y los atentados, podemos señalar algunas similitudes de estos hechos al estar agrupados en este macrocaso. Por ejemplo, son hechos cometidos por los mismos victimarios o responsables, es decir, que quienes cometieron estos hechos fueron las extintas FARC-EP. Todos estos hechos fueron cometidos por ellos. Además, son crímenes no amnistiables. Esto quiere decir que debido a su gravedad se requiere que haya esfuerzos para su investigación y sanción, a pesar de que nos encontremos en un proceso de paz. Precisamente en la JEP, con cada una de sus etapas procesales, se busca llegar al esclarecimiento de estos hechos, pero en manera de macrocaso, más que el caso a caso. Se busca llegar a una comprensión de este conjunto de casos que componen este macrocaso. También son delitos cometidos en el marco del control social y territorial que ejerció las FARC en distintas regiones del país. Podríamos señalar que estos hechos tienen estas tres similitudes. Con estas explicaciones que vamos a dar a continuación, nos vamos a preparar para participar y escuchar las diligencias de versiones voluntarias, que es una de las primeras etapas de este proceso ante la JEP. Para ello vamos a iniciar explicando algunos términos o palabras que van a estar escuchando de manera constante a lo largo de estas audiencias e incluso a lo largo de este video explicativo, para que todos y todas tengamos claridad de a qué hace referencia cada una de esas palabras. Por ejemplo, como lo pudieron notar hasta ahora, hemos mencionado la palabra diligencia, ¿sí? Cuando hablamos de que se trata de una diligencia de versiones voluntarias. Y una diligencia es cualquier actuación que realiza la magistrada para avanzar en el proceso. Recordemos que nos encontramos ante un proceso de acceso a la justicia, por lo cual también hay una autoridad judicial. Y esta autoridad judicial pues emprende diferentes acciones para avanzar en estos macrocasos, ¿cierto? Entonces cada una de esas acciones se le llama diligencia. Otro de los términos es, por supuesto, el de versiones. También hace parte del título que llevan estas diligencias de versiones voluntarias. Cuando hablamos de versiones, nos referimos al relato de los hechos desde el punto de vista de cada persona, ¿sí? Por eso han escuchado seguramente cuando alguien dice mi versión de los hechos es esta o aquella. En este caso, para esta etapa procesal, en estas diligencias serán los relatos de los comparecientes, ¿sí? Serán entonces las versiones que van a dar los comparecientes. ¿Qué son los comparecientes? ¿Quiénes son los comparecientes? Los comparecientes son excombatientes de las FARC que se acogieron al proceso de la JEP y en general al proceso de paz. Esos son los excombatientes de las FARC. Entonces, siempre que escuchen la palabra compareciente, comparecientes, pues entonces ya sabemos que se está haciendo referencia a estos excombatientes de las FARC que están participando de este proceso de la JEP porque se acogieron al proceso de paz.
Otro término que es recurrente es el de intervinientes especiales. Hay intervinientes especiales en este proceso y en este caso son ustedes las víctimas. También, como ya lo escucharon, hay una autoridad judicial que es la magistrada o el magistrado y es la persona encargada de juzgar. También, como les mencionaba, es la autoridad judicial y en el marco de estas diligencias de versiones voluntarias, la magistrada será la persona que dirigirá la diligencia. También existe un temario en este proceso. Un temario es un documento que se envió de manera anticipada a estas diligencias, en el cual, digamos que se definieron los asuntos que se van a abordar durante la diligencia. Es decir, que los comparecientes no van a llegar a la diligencia simplemente a hablar de lo que pues ellos quieran hablar, sino que a partir de ese documento en el que se estableció los temas que se van a abordar durante la diligencia, pues se tienen que ceñir a ese temario que contiene, digamos, todos esos hechos y preguntas que se van a abordar durante esa diligencia. ¿Cuál es el objetivo de esta diligencia? Bueno, principalmente el objetivo es obtener información de este macrocaso. Para ello, la magistrada, que como les decía es la autoridad judicial, va a hacer preguntas a los comparecientes o a los excombatientes de las FARC, buscando obtener respuestas para esclarecer la verdad de estos hechos. Porque recordemos que uno de los derechos de las víctimas es ese derecho a la verdad, que es el que estamos buscando satisfacer en el marco de este proceso. Cuando decimos que la magistrada va a realizar preguntas, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que va a hacer esas preguntas con base en al menos pues dos fuentes. Primero, van a hacer preguntas basadas en informes. Recordemos que lo que ha sucedido en el marco de este conflicto armado también ya ha sido estudiado y ha habido muchos informes que han realizado diferentes entidades, diferentes investigadores y también incluso las mismas organizaciones de víctimas han hecho algunos informes en los que se analiza lo que ha sucedido en el marco de este conflicto armado en el país. Entonces, esos informes fueron leídos por la JEP y cuando se hace lectura de esos informes sobre lo que ha sucedido en el país, pues surgen preguntas para realizarles a los comparecientes, ¿cierto? También están las preguntas que han hecho las víctimas. Recordemos que cuando hablaron con sus abogadas o con su abogado, este les preguntó si tenían algunas preguntas que quisieran realizar y enviar a los comparecientes, ¿sí? Sobre sus hechos, justamente buscando esclarecer o entender lo que sucedió en esos hechos de los que ustedes fueron víctimas, ¿sí? Todas esas preguntas, algunas personas realizaron preguntas que entonces son personas pues que son intervinientes en este proceso porque enviaron preguntas con su abogado o con su abogada. Otras personas decidieron no realizar preguntas como tal, sino que simplemente pues está la narración de sus hechos que escribieron cuando llenaron el formulario para participar de este proceso, o también pues hechos que han venido narrando a sus abogados y abogadas, a las profesionales psicosociales. Entonces no hicieron preguntas, pero pues sí se enviaron en ese documento del que les hablaba que se envió previamente a los comparecientes, se enviaron esos hechos de manera escrita. Pero entonces ahí en la información sobre la que va a preguntar la magistrada, pues también hay como de estas fuentes, tanto de informes de investigaciones previas como preguntas que han realizado las víctimas. ¿Cómo van a participar las víctimas de este proceso?
Lo primero que me gustaría aclararles es que las víctimas tienen derecho a escuchar todo lo que suceda en la diligencia, ¿sí? Entonces, cuando les decimos que les invitamos a conectarse de manera virtual a estas diligencias, es porque ese es su derecho, ¿sí? Es su derecho saber lo que allí suceda. Las diligencias se van a llevar a cabo con los comparecientes, estemos conectados o no, ¿sí? Si no nos conectamos, igualmente van a realizarse las diligencias, pero la idea es que ustedes ejerzan ese derecho que tienen de poder escuchar todo lo que suceda en esa diligencia, que puedan escuchar todo lo que respondan los comparecientes. Entonces es un ejercicio de esos derechos que ustedes tienen en el marco de este proceso. Y como les mencioné, se hará de manera virtual. Ustedes tendrían que conectarse de manera virtual a esas diligencias para poder escuchar y ver lo que allí suceda. Por ello no habrá ningún tipo de encuentro físico ni careos entre víctimas y comparecientes. Este es un proceso muy cuidadoso en ese sentido y en esta primera etapa procesal no habrá un encuentro físico con los comparecientes, sino que vamos a estar escuchando desde la virtualidad, al menos en esta primera etapa. Vamos a participar también a través de la comunicación con la profesional psicosocial. Dado que nos vamos a conectar de manera virtual, igual la profesional psicosocial va a estar muy al pendiente de ustedes a través del chat o a través de llamada. Entonces, antes y durante el transcurso de la diligencia, pues se va a mantener una comunicación activa con la profesional psicosocial. También van a poder participar a través de la intervención de sus abogados o sus abogadas, ¿sí? Entonces, ya les explico de qué manera pues va a suceder esto, pero entonces aquí ya nos van quedando algunas ideas claras. ¿Quiénes van a estar en esta diligencia? Pues como les he venido mencionando, de manera virtual van a estar las víctimas, ¿sí? Ustedes van a estar conectadas de manera virtual, y también las profesionales psicosociales vamos a estar conectadas de manera virtual. Y como les decía, vamos a tener una comunicación constante que puede ser a través de llamada o a través del chat que ya hemos estado utilizando de WhatsApp. Vamos a mantener esa comunicación constante. Y pues nosotros seremos quienes vamos a estar viendo la diligencia de manera virtual, ya sea a través de su computador o de su celular. ¿Quiénes van a estar de manera presencial allá en ese recinto? Van a estar de manera presencial, por supuesto, la magistrada del macrocaso, que ustedes van a distinguir muy fácilmente porque va a ser la persona que lleve esa toga negra, ¿sí? Y va a ser pues la persona que también va a estar dirigiendo la diligencia. También van a estar de manera presencial en el mismo recinto otros funcionarios de la JEP que se encargan de que esta diligencia pues funcione de manera adecuada, ¿sí? Las personas, por ejemplo, que apoyan el tema de conexión y comunicaciones, para que las víctimas puedan conectarse de manera virtual, ¿sí? Van a estar allá como haciendo ese enlace de que se pueda ver la transmisión, o también pues otras diversas personas que van a hacer que esta diligencia pues pueda tomar su curso. También van a estar en ese recinto de manera presencial, en ese lugar, los comparecientes, que como ya dijimos son excombatientes de las FARC que se acogieron a este proceso de paz y de la JEP. También van a estar los abogados y las abogadas de las víctimas, es decir que por supuesto van a estar las abogadas y los abogados del IRESOT, ¿sí? Y también hay una abogada coordinadora de la defensa de las víctimas, que también van a estar viendo a través de esa transmisión. Pero entonces, para que tengan muy en cuenta que allá en ese lugar de manera presencial van a estar también sus abogados o su abogada representante en este caso.
también van a estar los abogados de los comparecientes, porque así como, digamos, hay abogados de las víctimas, también hay abogados de los comparecientes. También estará un funcionario o funcionaria de la Procuraduría General de la Nación. Esta persona estará allí observando también toda la diligencia y también en algunos momentos podrán dirigir preguntas a los comparecientes. Estas son las personas que van a estar allá de manera presencial y que nosotros y nosotras vamos a estar observando a través de la virtualidad, ¿sí? Que como ya les comentamos va a ser a través de la aplicación Microsoft Teams. Entonces ese día por la pantalla nosotros vamos a estar viéndolos a ellos, a todas estas personas de estadística que van a estar allá de manera presencial y nosotros los vamos a estar viendo desde nuestro celular o desde nuestro computador. Ahora vamos a explicar cómo se va a desarrollar esta diligencia. Les voy a indicar algunos momentos que va a tener esta diligencia, ¿sí? Son como los momentos más generales que suelen tener este tipo de diligencias, ¿sí? Es posible que dentro de cada uno de esos momentos sucedan otra cantidad de cosas que dependen de cómo se desarrolle ese día puntualmente la jornada, pero por lo general les voy a mostrar como esos momentos generales de cada una de esas diligencias. Primero que todo es importante tener en cuenta que vamos a tener un tiempo de espera, es decir, que cuando nos conectemos por el link que les vamos a enviar, es posible que nos hayan citado para conectarnos a nosotros que vamos a estar desde la virtualidad con bastante tiempo de antelación, previendo justamente algunas dificultades de conexión que algunas personas pueden tener o como algunas dificultades en el manejo de estas tecnologías, ¿sí? Entonces, mientras se hacen como todas las pruebas técnicas y se solucionan asuntos logísticos, pues vamos a esperar de una manera muy paciente también nosotros cuando nos conectemos a ese link, ¿vale? Recordemos también que una vez demos clic en el link, debemos esperar a que nos dejen ingresar, ¿sí? Entonces, a veces hay personas que me dicen, creo que no me está funcionando el link porque yo le doy clic y no me aparece nada más. Y cuando yo les pido que me muestren como un pantallazo de qué están viendo, aparece que esperen un momento que alguien debe aceptarlos para que puedan como vincularse a ese espacio de reunión virtual para poder ver la transmisión de la audiencia. Entonces, por favor, seamos pacientes con esa espera mientras nos dan esa conexión. Luego ya viene la apertura de la sesión. Esta apertura sucede cuando ingresa la magistrada, que es la persona que les decía ahora que tiene esa toga negra. Cuando ella ingresa al recinto, da apertura a la sesión de versión voluntaria y lo primero que va a solicitar es que todas las personas que estén allí presentes se presenten, es decir, que digan su nombre. Entonces van a ver cómo cada una de esas personas de la lística que les mostré anteriormente, que son los comparecientes y los abogados que están ahí presentes, van a decir cada uno su nombre, van a decir, por ejemplo, en el caso de los comparecientes, quizás a qué frente pertenecieron cuando estuvieron en las filas de las FARC. También es posible que los comparecientes cuenten un poco más sobre lo que ha pasado con ellos a partir de la firma del acuerdo de paz. Y también pues cada uno de los abogados y abogadas presentes en ese recinto van a decir también su nombre y van a señalar, van a mencionar a quienes representan. Y nosotros simplemente vamos a escuchar desde la virtualidad. No tenemos que intervenir en ningún momento, ni nosotros que vamos a estar viendo la audiencia desde la virtualidad tenemos que presentarnos. No es necesario. Nosotros desde la virtualidad no vamos a tener que intervenir en ningún momento, básicamente, solamente las personas que están allá de manera presencial. Luego de esa presentación, que puede ser muy larga porque a veces hay muchas personas, la magistrada va a realizar preguntas a los comparecientes, ¿sí? Ella va a realizar preguntas a partir de lo que ya les mencioné
y también va a estar preguntando por unos hechos puntuales o van a hacer a veces lectura de cada uno de los hechos. Nosotros vamos a estar escuchando desde la virtualidad. Los comparecientes pues van a responder y a dar versión sobre los hechos de los que tengan conocimiento. Y pues ahí habrá unas preguntas y contrapreguntas de la magistrada. Es importante recordar que estas jornadas tienen una hora de inicio, que por lo general es entre las 8 de la mañana y 9 de la mañana, pero pues que si nos citan con antelación, tal vez nos citen incluso a las 7:30 de la mañana. La hora de finalización de las jornadas es un poco incierta, ¿sí? Porque a veces algunas jornadas se extienden bastantes horas. Es por eso que se hace necesario dentro de la jornada realizar algunos recesos. Cuando la sesión entra en receso, que por lo general es a la hora del almuerzo, ¿sí? En ese receso, si ustedes quieren, pueden aprovechar como para que nos comuniquemos de una manera más fluida. Entonces, entre la profesional psicosocial y ustedes que están escuchando la audiencia de manera virtual. Ahí podemos aprovechar para que me cuenten, ya sea por chat o por llamada. Veremos cuál es la forma más rápida y eficiente para hacerlo. Pero pues ahí vamos a aprovechar en esa comunicación para que me digan sus impresiones, sus opiniones y sus preguntas respecto de lo que han escuchado hasta el momento durante la sesión. Podemos aprovechar como ese receso para una comunicación más fluida. Sin embargo, las profesionales psicosociales vamos a estar muy pendientes de nuestros celulares y del WhatsApp para responder a sus inquietudes a lo largo de toda la jornada, independientemente de que estemos en receso o no. Digamos que el receso es simplemente como un espacio que tenemos un poco más holgado para responder como con una mayor tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Luego de lo que ustedes escucharon durante la diligencia, es posible que les surjan algunas preguntas nuevas que de pronto no nos habían dicho antes, o pues que simplemente son preguntas que surgen a medida que ustedes van escuchando las versiones de los comparecientes. Esas preguntas que me han comunicado a mí o que le han comunicado a las profesionales psicosociales, las profesionales psicosociales se las van a comunicar también a las abogadas o al abogado que se encuentre allá de manera presencial en la diligencia, ¿sí? Vamos a estar, o sea, lo que ustedes quieran comunicar, nos lo comunican a las profesionales psicosociales y nosotras a su vez se lo transmitimos a las abogadas o los abogados que están allá en el recinto. Cuando se reinicia la sesión, por lo general se le da un espacio. Bueno, esto sucede sobre todo hacia al final de las jornadas de estas diligencias. Y sucede que la magistrada le brinda un espacio a los abogados de las víctimas para que puedan realizar justamente estas preguntas que se llaman preguntas de seguimiento. Y estas preguntas de seguimiento pues son preguntas que justamente se les han ocurrido a las víctimas al escuchar las versiones, pero también pueden ser preguntas que se les han ocurrido a los abogados y las abogadas al estar también escuchando estas versiones. Y en ese momento es cuando le dan la palabra a todos los abogados y abogadas de las víctimas para exponer esas preguntas que surgieron. Los comparecientes van a dar respuesta a esas preguntas si tienen conocimiento de lo que les están preguntando. Nosotros seguimos escuchando desde la virtualidad. La magistrada puede hacer unas nuevas preguntas a partir de esas respuestas de los comparecientes, buscando justamente esclarecer los hechos, hasta que se cierre la sesión. Cuando la magistrada da por cerrada la sesión, sale del recinto. Recordemos que, como les mencionaba, estas sesiones a veces pueden ser un poco extensas, por lo que pueden durar pues varias horas a lo largo del día y puede haber incluso más de un receso
dentro de la jornada. Pero eso siempre nos lo van a estar comunicando durante la misma diligencia, el mismo día que nos conectamos. Luego de la diligencia, vamos a conversar, ¿sí? Ustedes van a conversar con nosotras, las profesionales psicosociales, sobre lo que pensamos y sentimos al escuchar a los comparecientes, al escuchar como tal la diligencia, como qué nos parece lo que hemos escuchado, cuáles son como esos sentimientos o emociones que surgieron al realizar esta escucha. Es posible que podamos hablar ese mismo día luego de la diligencia, pero si no es posible podemos entonces acordar una llamada de seguimiento posterior a ese día en la que podemos hacer justamente esta expresión de nuestros sentimientos o de nuestros pensamientos respecto de esa diligencia que estuvimos presenciando. A continuación, quiero brindarles algunas recomendaciones, sobre todo como en términos de planificación y logística, el día que se vayan a conectar a esta diligencia de versión voluntaria. Primero, se recomienda planificar su día teniendo en cuenta pues que va a estar escuchando esa diligencia. Recordar que las diligencias pueden durar muchas horas. En lo posible, si pueden, que podamos como destinar ese día para esta escucha. Tener todo lo necesario a disposición ese día, debido a que vamos a estar de pronto muy concentrados ese día escuchando la diligencia, pues tener como de pronto solucionado desde el día anterior cómo van a ser el tema de nuestra alimentación, ¿sí? Cómo planificar antes que voy a desayunar o que voy a almorzar. Incluso hay personas que desde el día anterior dejan listo su comida, su almuerzo, para que el día de la diligencia, digamos, no estén como corriendo tanto con esto y que además, por supuesto, no se vayan a quedar sin comer y tampoco sin beber agua o estar bebiendo líquido, porque es importante también mantenernos hidratados durante toda la jornada en la que vamos a estar conectados. Por supuesto, también tener a disposición el dispositivo desde el cual se van a conectar, ya sea su celular o su computador. Tenerlo cargado, ¿sí? Si se van a conectar desde el celular y están en algún lugar, pues que no se les vaya a olvidar como el cargador, o tener en efecto su celular cargado para que puedan utilizarlo durante toda la diligencia. También van a pensar si tienen algo que comunicarle al abogado o al abogado, a la profesional psicosocial antes de la diligencia, para que lo puedan hacer entonces por los medios en los que se han estado comunicando con ellas y ellos. Y por supuesto revisar su conexión a internet ese día. Si les toca trasladarse a un lugar en el que van a tener un mejor internet, pues planificar que van a tener que llegar hasta ese lugar, y debido a que tienen que conectarse con antelación, entonces pues calcular los tiempos de traslado si es que se tienen que trasladar del lugar para poder conectarse, o en fin revisar esa conexión a internet en sus casas o desde donde se encuentren o en su dispositivo. Las siguientes son algunas recomendaciones de autocuidado, es decir, para que cuidemos de nosotros y nosotras mismas, para que salvaguardemos de alguna manera nuestro bienestar al momento de estar escuchando estas diligencias de versión voluntaria. La primera recomendación, que por favor no desestimemos, es descansar muy bien la noche anterior a la diligencia. Recordemos que se trata de jornadas que, así nosotros estemos conectados desde la virtualidad, pues son jornadas largas que también ameritan tener ahí cierta energía, ¿no? Vamos a pensar en situaciones similares a esta diligencia que hayamos vivido antes. Por ejemplo, cuando declaramos nuestros hechos, los hechos que sufrimos en el marco de este conflicto armado, cuando se declararon o ante la unidad de víctimas, o cuando ustedes escucharon algo sobre estos hechos que han vivido. Pensemos que nos ayuda a mantenernos en calma. Cada persona tiene como unas estrategias o mecanismos diferentes y personales para mantener esa calma o para retornar a la calma. Recordemos que escuchar a estos comparecientes
y en estas versiones voluntarias pues puede removernos algunos recuerdos y algunas emociones, y eso es absolutamente normal porque somos seres humanos. Está bien sentir esas emociones, pero también va a ser importante retornar a la calma. Por eso vamos a pensar qué nos ayuda a retornar a la calma en ese tipo de situaciones. Cada uno tiene algunos mecanismos diferentes. Por ejemplo, hay personas que utilizan mucho ejercicios de respiración, inhalación y exhalación profundas para retornar a la calma. O bien a algunas personas les funciona cambiar de posición si llevan mucho tiempo en una determinada posición y empiezan a sentir algo de ansiedad, por ejemplo, de estar mucho tiempo sentados, entonces pues pueden ponerse de pie, moverse un poco, buscar lo que les trae como esa calma. Algunas personas, por ejemplo, les trae calma, no sé, acariciar a sus mascoticas, ¿sí? Entonces pensemos en eso, que nos ayuda a retornar a la calma, para que tengamos como ese tipo de herramientas muy personales en nuestra disposición durante esa jornada, por si requerimos pues hacer uso de ellas. También recordemos que esta diligencia es solo un paso dentro de este proceso. Se trata incluso de una de las primeras etapas de este proceso. Más adelante vendrán otras etapas en las que su participación será también muy importante. Por ejemplo, en etapas posteriores habrá audiencias de observaciones de las víctimas, y en esas observaciones de las víctimas pues serán ustedes un poco las protagonistas, que van a estar frente a la autoridad judicial, pero esto se hablará en ocasiones posteriores. Pero es importante mencionarlo porque en esas próximas etapas procesales va a ser importante que hayamos participado y que hayamos escuchado estas etapas para las que nos estamos preparando, estas diligencias de versión voluntaria, porque es posible que nos debamos pronunciar sobre estas diligencias, y para eso pues ha sido importante que hayamos escuchado lo que se habló y las versiones que se dieron durante estas diligencias de versión voluntaria. Y vendrán muchas otras etapas. Esta es apenas un paso dentro de este proceso. Sobre etapas posteriores hablaremos también cuando sea el momento indicado, ¿vale? Ahorita mismo nos vamos a concentrar en conectarnos a estas diligencias de versión voluntaria y escuchar lo que allí suceda. Vamos a prepararnos también para ambos escenarios. Es posible que logremos escuchar de los comparecientes eso que deseábamos escuchar. Es posible que ellos den respuestas sobre los hechos o sobre la generalidad de los hechos y de la forma en la que ellos operaban en el territorio donde cometieron esos hechos. Pero también es posible que los comparecientes o algunos de ellos no tengan las respuestas a sus preguntas o no tengan unas respuestas que ustedes estaban esperando. Eso también puede suceder. En nuestras manos, como sus acompañantes y representantes ante este proceso de la JEP, está pues el de justamente preguntar, ser insistentes, preguntar estratégicamente, escuchar muy bien lo que están diciendo los comparecientes para poder hacer contrapreguntas o preguntas de seguimiento, ¿sí? Eso está en nuestras manos, está en nuestro deber trasladar esas preguntas y esos hechos que ustedes tuvieron que vivir, para que ellos pues tengan conocimiento de eso que ustedes han manifestado. Sin embargo, escapa de nuestras manos lo que ellos van a respondernos, ¿vale? Entonces es importante que tengamos esto presente. No podemos asegurarles que van a obtener todas las respuestas que están buscando, porque recordemos que en este conflicto armado han pasado muchas cosas, y además muchos combatientes de las FARC fueron abatidos o fueron, pues ya no se encuentran vivos, ¿cierto? Entonces, sí hay personas que cometieron algunos de esos delitos que ya no están vivos, incluso hay frentes completos de los que ya no queda ninguna persona viva, ¿sí? Y eso pues ha dificultado este proceso también para el esclarecimiento de muchos de los hechos. Y esto lo menciono pues porque es algo que pasa y que puede pasar, y
y para que estemos como preparados para esos escenarios en los que o bien podamos escuchar esas respuestas o bien no, de pronto no tengamos en esta primera etapa esas respuestas que esperamos. También es importante que no nos conectemos solitos. Lo mejor va a ser que tengan el acompañamiento de alguien de su confianza, de algún familiar o amigo que esté con ustedes ese día para que en lo posible no estén conectados escuchando estas diligencias solitos o solitas. De todas formas, las profesionales psicosociales vamos a estar muy al pendiente de ustedes, pero a través de esa comunicación virtual. Por eso, en lo posible, si podemos pedirle el favor a algún familiar o alguien de confianza que nos acompañe ese día ya, que esté a su lado de manera presencial, también eso nos ayuda a tener como un soporte, un apoyo emocional o incluso un apoyo en estos temas de logísticos, tecnológicos y de conexión que a veces son tan difíciles. Esas son como las recomendaciones de cuidado o de autocuidado que les quería brindar. Muchísimas gracias por su amable atención. Cualquier duda, continúen comunicándose con la profesional psicosocial que les compartió esta información o con su abogado o abogada.